defensor del mañana. Jace es un brillante inventor que ha jurado defender con su vida a Piltover y a su irreductible afán de progreso. Empuñando su martillo Hextech transformable, Jace hace uso de su fuerza, coraje y considerable inteligencia para proteger su ciudad natal. Aunque Piltover lo venera como a un héroe, la atención que ello supone no ha sido de su agrado. Con todo, Jace alberga buenas intenciones, e incluso aquellos que envidian sus dotes innatas agradecen la protección que brinda a la ciudad del progreso. Nativo de Piltover, Jace fue criado para creer en los principios que fundamentaron la grandeza de la ciudad: la invención, el descubrimiento, evitar poner un pie en Zaun a toda costa. Poseedor de un gran don para comprender las máquinas, Jace tuvo el honor de ser el aprendiz más joven al que hayan ofrecido patrocinio los Yopara, uno de los clanes regentes más respetados. Sin sorprenderse un pelo, Jace aceptó la oferta y pasó la mayor parte de su juventud construyendo prototipos de dispositivos Hextech y diseñando herramientas transformables multiusos para la clase trabajadora de Piltover: una llave inglesa que se convertía en palanca, un pico que podía mutar en pala o un martillo que podía tornarse en rayo de demolición, si algún día encontraba una batería lo suficientemente potente. Todo aquello a lo que se aplicaba Jace dejaba en evidencia a sus coetáneos. A Jace le llegaban sus descubrimientos sin esfuerzo y nunca pudo entender por qué sus colegas tropezaban tanto con conceptos que, para él, eran muy simples. Como resultado, casi cualquiera que trabajase junto a Jace lo consideraba arrogante, desdeñoso y reacio a bajar el ritmo con el fin de que sus colegas pudiesen ponerse a su altura. Paulatinamente su paciencia fue menguando, al tiempo que su conducta natural evolucionaba en dirección opuesta a las del decoro y el encanto personal. Tan solo una persona logró jamás igualar la inteligencia de Jace, al tiempo que mantenía una sana indiferencia hacia su actitud de superioridad. Su nombre era Víctor. Se conocieron en una fiesta obligatoria del Día del Progreso, y su aversión compartida por tener que asistir al evento creó entre ambos un vínculo inmediato. Poco después comenzaron a trabajar juntos. Víctor expandió el horizonte intelectual de Jace, poniendo en tela de juicio muchas de sus suposiciones, mientras que Jace buscaba mejorar a la humanidad mediante una tecnología versátil. Víctor trataba de resolver problemas inherentes a la humanidad misma, tales como la degeneración física o los prejuicios ilógicos. Discutían constantemente, pero sus conflictos nunca se tornaron en personales. Aunque sus métodos eran diferentes, ambos colegas sabían que sus metas eran, en esencia, las mismas. Más aún, sabían lo que era verse condenado al ostracismo por sus colegas. En el caso de Víctor, debido a sus ideas poco convencionales, y en el de Jace, por sus malos modos. Juntos, Jace y Víctor inventaron un traje mecanizado de construcción para los estibadores de Piltover, lo suficientemente robusto como para potenciar la fuerza de su ocupante, pero no tan pesado que éste se ahogase inmediatamente tras caerse por la borda. Sin embargo, ambos llegaron a un punto muerto cuando el diseño de Víctor para la siguiente versión del traje incluyó un implante tecnoquímico que multiplicaría por 10 la fuerza del ocupante, al tiempo que prevendría el cansancio, el pánico o la desobediencia a sus superiores. Mientras que Víctor consideraba esta característica un modo brillante de reducir la frecuencia de los accidentes de construcción, Jace consideró inmoral su indiferencia respecto al libre albedrío. Ambos llegaron casi a las manos por culpa del diseño y finalmente, después de que Jace alertase a la academia acerca de la invención de Víctor, este último fue despojado de sus méritos y exiliado de la comunidad científica de Piltover. Víctor había sido lo más parecido a un amigo que Jace había tenido nunca, y desolado por su distanciamiento, volvió a trabajar por su cuenta. Se aisló todavía más del resto del mundo. Su paciencia con los demás menguó a la par.
Mientras Jace estudiaba recluido, los exploradores del clan Giopara descubrieron un cristal azul en bruto enterrado en las profundidades del desierto de Shurima. Aunque Jace se ofreció voluntario para experimentar con él, en concreto, sugiriendo que los demás académicos del clan carecían de la inteligencia necesaria para obtener resultado alguno, la falta de tacto de su propuesta hizo que el clan optase por cedérselo a académicos con mejores modales como forma de castigo. Sin embargo, tras muchos meses, los académicos alcanzaron una conclusión unánime: el cristal no servía para nada. No era sino un trozo de roca de poder exhausto. Los líderes del clan, decepcionados, acabaron por ceder el cristal a Jace, asumiendo que ni siquiera él, con su singular inteligencia, sería capaz de sacarle provecho alguno. Algo llamaba a Jace desde el interior del cristal. No, era más que eso, le cantaba. No podía explicar por qué, pero sabía que la gema de Shurima albergaba aún misterios por descubrir. Pasó muchos meses sometiendo al cristal a todo tipo de pruebas. La ancló a los engranajes de una centrifugadora, la llevó a los extremos del calor y del frío, la manipuló, la observó y formuló hipótesis, y se dio de cabezazos contra su pantógrafo de cobre. Sencillamente Jace no estaba acostumbrado al trabajo duro. Aquel maldito cristal era lo primero que se había resistido jamás a su considerable destreza mental. Por primera vez se percató de lo que sus colegas debían haber sentido al tratar de resolver con ahínco un problema solo para estamparse contra el muro de sus propios límites. Era frustrante, era injusto, y probablemente fuese incluso mucho peor si estuviese uno trabajando junto a un inventor arrogante que despreciase todos y cada uno de sus esfuerzos. Jace se dio cuenta de que, a pesar de lo despectivo que había sido con sus colegas, ninguno de ellos se había rendido, ninguno había cejado en su afán por las cosas que defendían a Piltover misma: el progreso, el descubrimiento. Si ellos no se habían rendido, se dijo Jace, él tampoco lo haría, y tal vez tampoco fuese a morirse por ser algo más amable, tal vez. Jace enfocó el problema desde un ángulo completamente distinto. En lugar de tratar de experimentar con todo el cristal, se preguntó: ¿no podría manipular con más intensidad un fragmento del mismo? Jace desprendió un trozo del cristal y lo suspendió en una aleación líquida. Al someter el metal líquido a una corriente voltaica, los tímpanos de Jace casi se hicieron añicos ante la estruendosa nota de barítono emitida violentamente por la esquerla. El cristal desprendía calor y con un relampagueo brilló hasta casi dejarlo ciego. Aquello no se lo esperaba y era potencialmente peligroso, pero era un progreso. Jace no pudo borrarse la sonrisa de la cara durante esos experimentos de esa noche, en la que trabajó hasta el amanecer. Al día siguiente se sorprendió de hallar frente a su puerta a su viejo amigo Víctor. Alertado por la formidable descarga de energía del cristal, Víctor tenía una proposición sencilla. Desde su expulsión de la comunidad científica de Piltover, Víctor había iniciado un proyecto secreto en Zaun. Había averiguado por fin cómo cumplir su sueño, cómo erradicar la enfermedad, el hambre, el odio. Si Jace se unía a él, entre los dos lograrían lo que nadie en Piltover o en Zaun hubiese soñado jamás: salvar a la humanidad de sí misma. Jace ya había escuchado soliloquios semejantes por parte de Víctor. Nunca le había gustado donde conducían. Víctor le dijo a Jace que solo necesitaba una cosa para su evolución gloriosa: una fuente de energía como el cristal de Jace. Jace sintió e indicó a Víctor que lo que de verdad necesitaba era un referente moral. Víctor, que ya estaba más que harto de la brusquedad de Jace, se abalanzó sobre él, agarró el cristal y lo utilizó para dejar a Jace inconsciente. Cuando Jace se despertó, horas más tarde, reparó en que, aunque el cristal de Shurima había desaparecido, Víctor parecía haber pasado por alto o ignorado la esquirla. Jace sabía que fuese lo que fuese que planease Víctor, solo recurriría a medidas semejantes si estuviese cerca de culminarlo. Aunque no sabía en qué consistía la evolución gloriosa de Víctor,
probablemente fuese poco considerada con el libre albedrío ajeno. Sin desperdiciar ni un segundo, Jace se hizo con la esquirla suspendida y la insertó en un martillo transformador gigantesco, un invento de demolición que había desechado años atrás ante la falta de una batería lo suficientemente potente para alimentarlo. Aunque no tenía ni idea de a dónde podría haber llevado Víctor el cristal, pudo sentir la vibración del martillo Hextech, tirando de él hacia norte, sur, este y oeste, pero siempre hacia abajo, hacia la ciudad subterránea de Zaun. La esquirla, deseosa de retornar al cristal del que había sido extraída, acabó por conducir a Jace a un almacén en las profundidades del sumidero. En el interior del edificio cavernoso, Jace se topó con algo terrorífico: docenas de cadáveres, con los cráneos trepanados y vaciados, sus cerebros trasplantados a un ejército inmóvil de soldados metálicos conectados a un cristal ahora pulsante. Aquel era el primer paso de la evolución gloriosa de Víctor. El paso de Jace perdió determinación al aproximarse a él. No siempre habían estado de acuerdo, pero aquello era algo completamente distinto. Por primera vez, Jace se dio cuenta de que tal vez tuviese que matar a su viejo amigo. Llamó a Víctor, flanqueando cuando el ejército de robots se puso en actitud de firmes. Jace le pidió que mirase a su alrededor para que reparase en lo que estaba haciendo. Fuera lo que fuera, esa evolución no era el progreso por el que habían luchado en su juventud. Incluso, para sorpresa de Víctor, se disculpó por haberse comportado como un cretino. Víctor suspiró, respondió con una sola palabra: matadlo. Los autómatas se abalanzaron sobre Jace, liberándose de los cables que le conectaban al cristal y familiarizándolo con otra nueva emoción, el pánico. Sujetó con firmeza el martillo, percatándose de que, en realidad, nunca lo habían usado. Cuando el primer golem estuvo a su alcance, lo golpeó tan fuerte como pudo, sintiendo la energía de la esquirla fluir a través de sus músculos, acelerando el movimiento del martillo hasta el punto de que Jace temió que se le fuese a escapar volando de las manos. Se incrustó en el autómata, que prácticamente explotó en una lluvia de metal. A pesar de la destrucción de su camarada, las demás máquinas no vacilaron en lanzarse hacia Jace, tratando de dejarlo inconsciente a mamporros. Jace analizó la formación del torrente mecánico que venía hacia él y trató de calcular rápidamente cómo eliminar al mayor número posible de robots con el menor número de golpes. Pero era inútil, se le echaron encima antes de poder asestar un solo martillazo. Al caer al suelo, bajo un aluvión de golpes, Jace vio a Víctor contemplar la escena no con orgullo, sino con tristeza. Había superado en astucia a Jace y había garantizado el futuro de la humanidad, pero sabía que ese futuro tenía un precio. No podía dejar a su viejo amigo con vida. Jace desapareció en un océano convulso de extremidades metálicas. Fue entonces cuando Jace, por primera vez en toda su vida, decidió dejar de pensar y empezar a romper cosas. Despreocupándose de su propia seguridad, Jace empleó hasta el último soplo de fuerza para zafarse de los autómatas de Víctor. Corrió hacia el brillante cristal y lo golpeó con toda la potencia aumentada que podía aportar su martillo Hextech, haciendo añicos el objeto místico. Víctor gritó horrorizado cuando el cristal reventó en 1000 pedazos y la onda expansiva los lanzó hacia atrás, mientras el ejército de autómatas se desplomaba inerte sobre el suelo. Los mismísimos cimientos del almacén temblaron y Jace apenas se las apañó para escapar antes de que el edificio se derrumbase. Nunca se encontró el cuerpo de Víctor. A su regreso a Piltover, Jace informó a los patriarcas de su clan de los pérfidos planes de su antiguo colega. Pronto Jace se convirtió en la comidilla de todo Zaun y Piltover. Encomiado por sus reflejos en un momento de crisis, Jace se tornó en objeto de adoración, al menos entre aquellos que no lo conocían, granjeándose un apodo: el defensor del mañana. A Jace le importaba muy poco la devoción de sus conciudadanos, pero se tomó muy en serio su sobrenombre. Sabía que Víctor seguía ahí fuera, conspirando para vengarse. Un día, pronto tal vez, una terrible
pesadilla llegaría a Piltover y Jace